Listo. Entonces, es una granada que se lanza eh, siguiendo una trayectoria de proyectil. Vean que esta primera trayectoria desde aquí hasta acá sigue un movimiento de proyectil y eventualmente en el punto más alto, o por lo menos el problema así lo menciona, cuando se encuentra en el punto más alto, la granada estalla en tres partes. Entonces, recordemos un poco de movimiento de proyectiles. Cuando estamos en un sistema en el cual, o en una, en un problema en el cual tenemos un proyectil y que sale desde el suelo y que va a caer otra vez a la misma altura o al mismo suelo, recordemos que esta parábola que tenemos acá es simétrica. Esto sería completamente simétrico. Si siguiera la trayectoria de una parábola, ¿verdad? Esto va a ser simétrico. Entonces, aquí hay algo interesante que nos dicen. Primero que todo, lo primero que tenemos que buscar es, o lo primero que hacemos a la hora de plantear el problema, eh, voy un segundo que está, pues, me está fallando la computadora. Propiamente es el OneNote el que falla. Sí. Voy un momento, perdón. A ver si ya. Okay. Listo, vamos otra vez. A ver qué pasa. Bien, ya ahora sí se acomodó. Bien, entonces sigue una trayectoria. Recordemos que es simétrica. Eso significa que sí está recorriendo la, una parte o la trayectoria hasta el punto más alto. En teoría, esa sería la mitad de la trayectoria de la parábola. Eso siempre ocurre cuando el objeto cae a la misma altura, ¿verdad? Eso es importante, porque si estuviéramos en un risco ya no cuenta. Pero en este caso que sale del suelo y cae también al suelo que está a la misma altura, entonces el punto más alto implica la mitad del camino. ¿De acuerdo? Eso es importante. Ahora, vean que en el problema nos hablan también de que hay un fragmento que, bueno, primero, que todos los fragmentos salen con velocidad horizontal. Eso es importante. Todos salen con una velocidad horizontal. No hay ninguno que haga esto, por ejemplo, o que hagan esto hacia abajo. Todos con velocidad horizontal. Eso en realidad nos facilita mucho el problema. El pensar en tener que trabajar con velocidades en Y podría complicarse bastante el problema. Entonces, al final se convierte el hecho de que todos salgan con velocidad horizontal y que la granada antes de la explosión, como está en el punto más alto, solamente tiene velocidad horizontal, un problema de conservación de momento lineal en una sola dimensión, porque todo va a salir en X.
Entonces eso es importante. Y luego de ahí nos dan algunas cuantas pistas importantes también, que el primer fragmento, que es de medio de un medio de la masa, se devuelve y cae justo a la mitad de la distancia entre el soldado que está acá, aquí va a estar el soldado, y el punto más alto. Entonces tenemos estos de medios. Y lo otro de lo que nos hablan es una relación que hay entre las velocidades del segundo y el tercer trozo de granada. ¿De acuerdo? Entonces, para plantear el problema, lo primero que tenemos que entender y acordarnos es que es un sistema en el cual no hay fuerzas externas, es una granada que va volando como un proyectil y que debido a una reacción química interna a su sistema explota en 3 pedazos diferentes. Entonces, no hay fuerzas externas. Como no hay fuerzas externas es igual a 0, entonces yo puedo decir que hay una conservación de momento, o sea que delta P es igual a 0 y por tanto P final del sistema es igual a P inicial del sistema. Ahora, vamos a ver como si fuera un movimiento del centro de masa. Lo que se está moviendo inicialmente es una sola partícula, la cual tiene masa M mayúscula, y va a tener una velocidad inicial en X, porque estamos en el punto más alto, y esa es su velocidad inicial en X. Que esa velocidad, recuerden que también el movimiento proyectil, la velocidad en X es constante en todo momento, no hay ninguna aceleración en X. Por lo tanto, la velocidad con la que él salió de este punto es la misma velocidad en X con la que va en este punto. En Y sí, en Y cambia. Pero en X por lo menos tenemos las mismas velocidades. Entonces eso es lo que tenemos al inicio. Y al final, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que un trozo de m medios por la velocidad, la velocidad final de m medios más un trozo de m, el segundo, ¿cuánto es? M tercios y m sextos. Entonces, más uno de m tercios por la velocidad final de m tercios, más uno que es m sextos por la velocidad final de m sextos. Entonces, aquí lo que planteé es nada más que el momentum al inicio es lo mismo que el momentum al final. Y yo lo puedo ver como el momentum del centro de masa al inicio, que es todo el objeto, y el momentum al final tiene que ser exactamente igual. Entonces podemos verlo como los momentos lineales de cada uno de los trozos. Ahora recuerden que estamos pensando de nuevo, e insisto, estamos pensando en el momento en el que da la explosión, ¿verdad? Está el coso grande y de repente sale 1 para la izquierda y 2 para la derecha, todos con velocidad en X. Entonces es inmediatamente después de la explosión que estamos determinando sus velocidades. Todas van a ir en X. Sí, Andrés. O sea, tomamos como punto inicial ese, porque, o sea, si tomamos desde más atrás, o sea, la explosión se toma como fuerza externa. No, digamos, lo que ocurre es que más atrás no está ocurriendo absolutamente nada, ¿verdad? Lo único que ocurre es que el objeto va con una cierta velocidad en Y inicial, que ni siquiera nos la mencionan, y no hay mayor información en el problema, ¿verdad? Vean que lo único que nos dicen es que va con una componente horizontal V y X, o sea, la velocidad inicial en X. Aparte de eso, no hay ninguna otra información, no nos hablan ni de ángulos de salida ni de velocidades iniciales en Y, por ejemplo, como para que pudiéramos suponer que haya que calcular algo intermedio. Lo único que a mí me interesa es lo que ocurre ahí justamente en la explosión. Ajá. Pero la explosión, o sea, ¿aumenta el momentum o no? No, se conserva, se conserva. El momento se tiene que conservar. Profe, Sí.
esto no se puede resolver por ecuaciones de centro de masa por lo de la pista, ¿verdad? ¿Por lo de la qué? Por lo de la pista. O sea, que dice que la distancia del centro de masa no coincide con las distancias reales, algo así. Bueno, Ok, no, sí, sí se puede resolver por centro de masa. Es exactamente lo mismo que resolverlo por centro de masa. Lo que pasa es que aquí ya estamos hablando del momentum. Si ustedes integran esto a ambos lados, lo que le va a quedar es el centro de masa, la posición del centro de masa. Lo que la pista le quiere decir aquí es que, porque vean que la parte B le dicen, si la granada le toma un tiempo delta t llegar al punto más alto, ¿cuál es la distancia que tiene el centro de masa de los tres fragmentos en el punto más alto de la trayectoria y en el instante en el que las tres llegan de nuevo al suelo? Ok, ¿qué es lo que ocurre acá? Eso es para la parte B, pero se puede responder de una vez, no pasa nada. Como no existen fuerzas externas, el momentum se mantiene, pero además a la hora de integrar, también el centro de masa se debe mantener constante. Ahora, el centro de masa lleva una velocidad y esa velocidad es lo que justamente lo que yo dibujé acá, o esta trayectoria, perdón. La trayectoria del centro de masa va a ser justamente la trayectoria de la parábola que traía inicialmente, porque no existen fuerzas externas. Cuando esto explota, este objeto se va para acá y este objeto se va para allá y este para acá. Pero lo interesante es que si uno lleva el track, ¿cómo se dice? El registro de la posición del centro de masa, aún después de la explosión, el centro de masa va a seguir la misma línea que debió haber seguido si no hubiera explotado. Entonces, el centro de masa va a estar si esta distancia de aquí es D, entonces el centro de masa final, X del centro de masa final va a ser igual a 2 veces D. De nuevo, porque no hay fuerzas externas. Entonces, se conserva el momentum, pero además el centro de masa mantiene su trayectoria. Si recuerdan el caso de Romeo y Julieta, de la clase pasada, ¿verdad? En el caso de Romeo y Julieta, al inicio todo estaba estático, ¿verdad? Y como no habían fuerzas externas, también se conservaba el momentum y también a la hora de integrar, se conserva la posición del centro de masa. Como todo estaba estático, entonces una vez que Julieta se mueve y pasa todo, el centro de masa se mantiene estático además y en el mismo punto. En este caso, el centro de masa ya viene con una velocidad, ya lleva una trayectoria predefinida. Como no existen fuerzas externas, el centro de masa, bueno, el momentum se mantiene, se conserva y el centro de masa va a continuar con esa misma trayectoria. Y por esa razón es que la posición del centro de masa al final va a ser justamente 2 veces la distancia desde el centro o desde el punto más alto, que sería la posición del proyectil si no hubiera explotado. Entonces esa es la parte B. Es más análisis que otra cosa, esa parte B. No hay que calcular nada. Y bueno, la pista es como para que, como era para, porque eso salió un examen, era como para decirles a ustedes que no sé, que analizaran un poquito más la idea esta de qué es lo que ocurre con el centro de masa. Bien, en el problema nos dicen que el objeto de masa medios cae justo a la mitad de la trayectoria entre el punto más alto y el soldado. Eso significa que eso tomen en cuenta lo siguiente, digamos, el tiempo en el que tarda en llegar hasta aquí arriba es el mismo tiempo en el que tarda en llegar hasta aquí abajo. El objeto o cualquier proyectil. Ahora, este objeto de M medios, como cayó a la mitad de la distancia entre ellos dos, eso significa que si la granada como tal llevaba una velocidad inicial X y llegó ahí en un tiempo delta T, entonces esta masa de M medios
se tuvo que regresar con la mitad de la velocidad, VI, VI X medios, para llegar en el mismo tiempo delta T a la mitad de la posición. Entonces, si con VI la granada llegó hasta D, entonces la única forma de que el pedazo este regrese hasta D medios es si lleva la mitad de la velocidad. Entonces, la velocidad final de la masa medios es igual a VI X medios. De nuevo, porque llega hasta cierta altura, que es el punto medio de la trayectoria, se devuelve el pedazo a la mitad de esta distancia horizontal. Entonces tiene que llevar la mitad de la velocidad. ¿De acuerdo? Y luego lo otro que me dicen es que V2 final... ¿Profe? Sí, adelante. Eso aplica siempre, digamos. ¿Qué pasa si la granada posee mucha energía? ¿No puede hacer que vaya más rápido? Sí, claro. Sí. Podría ser que la velocidad que lleva el trozo, o sea, alguno de los trozos pueda ser mucho mayor. Eso sí es cierto. Pero se contrarrestaría con los otros, o sería un pedacito de granada muy pequeño, tal vez. O sea, si ustedes piensan en una granada normal, digamos, piensen en una granada como la ven ustedes en las películas, está la granada quieta y explota en miles de pedazos que salen disparados a gran velocidad. Si ustedes lograran dar seguimiento a cada uno de los pedacitos que salen de esa granada y con las velocidades que llevan, el centro de masa se mantiene en el mismo punto. La granada estaba estática, explotó, salen muchos pedacitos muy pequeños, eso es cierto, muy pequeños, pero salen en todas direcciones. Entonces, es una explosión, por lo general deberían de ser una explosión isotrópica, en el sentido de que todo es hacia no lleva una dirección preferencial, en teoría, las granadas no llevan una dirección preferencial. Entonces, si ustedes pudieran dar seguimiento a cada uno de los pedacitos que salen de ahí y calculan la posición del centro de masa en cada instante, se dan cuenta que el centro de masa se mantiene en el mismo punto, porque no hay ninguna fuerza externa. Es todo interno al sistema. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que usted me dice? Que si existe la posibilidad de que hubiera mucho más energía para que vaya a una mayor velocidad. Si este objeto... Es un poco difícil, digamos, determinar eso que va a VIX medios, porque, no sé, es un poco difícil ver y llegar a esa conclusión. Ok, es más que todo por eso. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Es un análisis de las distancias que recorren en un tiempo delta t, ¿verdad? Tomando en cuenta que todas salen con velocidades horizontales, ¿verdad? Entonces, todas salen con velocidades horizontales, ¿verdad? Entonces, el tiempo que tardó un objeto en llegar hasta acá, hasta una altura h, esta altura h, es el mismo tiempo que van a tardar en regresar al suelo. Porque no llevan velocidades en y, ninguna de las tres. ¿De acuerdo? Entonces, el tiempo en el que tardaron en llegar arriba es el mismo tiempo en el que van a tardar en llegar abajo. Esa es la primera idea que tienen que se les tiene que ocurrir. La segunda idea es que si este objeto en ese tiempo recorre una distancia de d medios y este objeto recorrió en ese mismo tiempo una distancia d, eso significa que este objeto llevaba una velocidad VI medios. ¿Lo ve ahora, Santiago, o todavía queda con duda? Ah, ok, sí. No, sí lo entendí, pero sí me quedaba esa duda porque a veces puede estallar y llevar mucha energía, entonces no sé si eso afecta. Es más que todo como el análisis de distancias.
Sí, aquí estoy haciendo solamente análisis de distancia. Y estoy de acuerdo con ustedes, es algo que es poco intuitivo a la hora de pensar en una granada, porque uno entiende que las granadas no explotan en 3 pedazos, ¿verdad? Y para nada pedazos de ese tamaño. O sea, que una granada no se divide a la mitad y después en un tercio y en un sexto. Las granadas se dividen en trozos muy, muy pequeños y van con una velocidad enorme. Entonces, tal vez en ese sentido el problema no es real. O sea, es más un problema como para expresarlo a nivel matemático y no tanto a nivel físico. No, bueno, es un problema que nos permite estudiar, porque un problema real, no vamos a poder estudiar la cantidad de pedacitos que salen de una granada, ¿verdad? Yo no sé en cuántos pedazos se puede romper una granada, pero me puedo imaginar que fácilmente llega a los cientos. Entonces, dar seguimiento a cada una de las trayectorias de esos 100 pedacitos es básicamente imposible, ¿verdad? O bueno, no es imposible, pero bueno, es bastante complejo. Sí. Profe, en ese caso, algo que no me quedó tan claro con lo que está diciendo Santiago es que, okay, en la vida real se rompen pedacitos y el centro de masa, que no entiendo exactamente por qué sigue el rumbo que traía antes de la explosión. Digamos que se rompen en miles de pedazos. ¿Qué pasa con el centro de masa? ¿Se rompe un pedacito más y aún así seguiría el mismo rumbo que traía? Sí. ¿Qué pasaría si en vez de 3 hubieran sido 4 pedazos? Ese cuarto pedazo va a llevar una cierta velocidad que se la hubiera quitado a alguno de los otros, ¿verdad? Entonces, en vez de ir a la velocidad inicial en X medios, digamos que iría a la velocidad inicial en X cuartos. Y entonces el otro pedacito probablemente va a tener también en esta dirección una velocidad y en X cuartos, por decir algo. Entonces, si existen más pedazos, ellos mismos tienen que mantener o conservar el momentum con el que venía el centro de masa. Eso es lo importante. El momentum del centro de masa se va a conservar. Andrés, adelante. Ok, entonces, ahí se entendí. Entonces, sí, digamos que yo llevo un jetpack, ¿verdad? Ajá. Y el sistema soy yo y el jetpack, ¿verdad? Bueno, y Sí. también el combustible que lleva, ¿verdad? La mochila. Ajá. Si yo me empiezo a elevar, digamos, mi momentum aumenta. O sea, digamos, solamente el mío. El mío de la mochila aumenta. Sí. Entonces, ¿qué lo contrarresta? O sea, si mi sistema es todo, digamos, yo y la mochila, el combustible, entonces, ¿cómo contrarresto eso para que el momentum o sea, se conserve? Vamos a ver, diciendo que ustedes están quietos Ajá, y empiezo a ir para arriba, digamos. y empieza a ir para arriba. Porque usted está incluyendo lo que pasa ahí es que al quemar combustible, ahí sí hay pérdidas de energía. Ahí, bueno, vamos a ver. Es que ahí estamos metiendo energía al sistema. O está perdiendo energía el sistema. Porque, vamos a ver, toda esa energía está almacenada como energía potencial química o energía química, digámoslo así, en el combustible. A la hora de quemarlo, usted empieza a ganar velocidad, cambia su momento, cambia el momento del sistema y por lo tanto ya no habría conservación de momentum. Así es como usted lo está planteando, ¿verdad? Ah, pero, digamos, Sí, sí, sí. ¿cuál sería la fuerza externa para que el momentum cambie? Sí, entiendo. Entiendo, yo también estoy tratando de darle la explicación. Y claro, a la hora de pensarlo en términos de granada, también se puede uno confundir. O por lo menos estaría contrario a lo que estoy diciendo. Estaba haciendo como la analogía, por así decirlo, con la Sí, sí, granada, sí, sí. usando el combustible como la potencial de la explosión. Entiendo la analogía, entiendo la pregunta y también a mí me está quedando la duda. Sí. Lo que pasa ahí, vamos a ver.
con un combustible cualquiera, como cualquier cohete en general. Es que es cualquier cohete, ¿verdad? Sí, sí, sería lo mismo. La energía proviene del combustible, está todo interno. Ah, sí, ya, claro. Eh, lo que pasa es que en un cohete o en el jetpack o en lo que sea, usted tiene las partículas que expulsa. Usted va a expulsar por el cohete. El humo que sale. Sí, todas esas partículas quemadas salen hacia atrás en retroceso a una velocidad muy alta. Y, o sea, digamos, cuando explota la granada, no sale igual, o sea, el humo que sale, bueno, es parte de las partículas que salen despedidas, me imagino. O sea, es todo. Podría considerarse, sí, como parte de las partículas que se Ajá, pierden ahí. Sí, 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 sí. Yo siento que entiendo, también puede entiendo. formar parte de las partículas porque cuando algo explota, libera energía para todos lados y no hay nada que interfiera en la trayectoria de las partículas. Entonces, por eso siento que algo en el aire puede disparar cosas para todos lados en lugar de, por ejemplo, que si la bomba hubiera estallado, que si la granada hubiese estallado en el suelo, que deja la huella, por ejemplo, en el suelo, pero casi todas las partículas en ese lugar se van al aire por el impulso. No, digamos, lo que pasa, sí, lo que pasaría es, ahí sí habría una situación, si estalla en el suelo, sí habría una situación que no se conservaría la energía porque muchas de las partículas van a explotar hacia abajo, ¿verdad? Entonces lo que hace es que crea un hueco ahí. Entonces va a crear un hueco, ahí ya habría toda una física un poco, no un poco distinta, pero bueno, hay pérdidas de energía considerables a la hora de hacer el hueco. Y en cuestión de momentum, lo que pasa es que las partículas van hacia abajo y van a rebotar hacia arriba, y las que salen hacia arriba van a salir isotrópicamente en todas direcciones. Y si ustedes logran llevar, de nuevo, insisto, si ustedes pueden tener el registro de cada una de estas trayectorias y las velocidades, se van a dar cuenta que el centro de masa se sigue manteniendo acá. A veces es poco intuitivo, pero sí, así es como pasa. Al ser completamente isotrópico, el centro de masa se mantiene en el mismo punto. Bien, voy a tratar de continuar a ver si terminamos este problema antes de los primeros 50 minutos. Entonces, les decía, la velocidad del, eh, del objeto, de este objeto M2 medios va a ser un medio de la velocidad inicial. Eso sí, hay que tomar en cuenta que va a ser negativa, ¿verdad? Entonces hay que tener ese cuidado. Entonces aquí, bueno, podemos incluirle aquí al menos, tomando en cuenta que esto son vectores, porque va en retroceso. Y después me hablan que la velocidad final de m tercios es el 3. No, m tercios es el 2. Me dicen que la de m sextos lleva el doble de m tercios de velocidad. Entonces, m tercios va a ser igual a 2 veces la velocidad final de m sextos. Sustituyendo estas cosas acá en esta primera ecuación que puse de planteamiento, esta que está aquí, entonces ya puedo resolver para la velocidad final de m tercios. Vamos a ver. Me queda m por velocidad inicial en x, esto lo conozco. Aquí me queda m medios por velocidad final en x y medios negativa más m tercios por la velocidad final de m tercios más m sextos por la velocidad final de, por 2 veces, perdón, 2 veces la velocidad final de, vamos a ver, lo puse bien. Estoy sustituyendo esto, entonces es la mitad, perdón. Borrando aquí. Déjenme ver
si lo que estoy diciendo es correcto. Me dicen que m sextos lleva 2 veces el tercero, el doble de la velocidad que tiene el segundo. El doble del segundo. Entonces lo puse al revés, lo puse mal. Esto es así. Me di cuenta del error por una cuestión muy lógica, digámoslo así. Vean que m sextos tiene menos masa, por lo tanto yo esperaría que vaya con mayor velocidad. Entonces, cuando puse, o sea, yo ya intuía que tenía que tener este 2 aquí arriba, pero a la hora de ponerlo acá y sustituir me hubiera quedado un medio y eso estaba mal. Entonces, yo necesitaba o siempre andaba buscando que este 2 estuviera aquí arriba. Entonces, V final, M tercios. Ahora sí. Y ahora lo que hago es que voy a despejar para V final de M tercios. Entonces, me queda que V final de M tercios va a ser igual a M más M medios por V inicial en X. Todo esto dividido entre M tercios más M tercios. Y esto vean que las masas se me cancelan primero. Entonces aquí me va a quedar 3 medios de V y X y abajo me va a quedar 2 tercios y esto va a ser igual a 9 cuartos. Hay algo que no me gusta aquí. No, sí puede ser, está bien. No hay problema. V cuartos de V y X y por lo tanto V final de M sextos va a ser igual a 2 veces esto, ¿cierto? Entonces me quedaría 9 medios de V y X. Y entonces esa es la parte A, que era obtener la rapidez con la que sale el segundo fragmento de la explosión en términos de V y X. Bueno, era nada más el segundo, era este. Con este ya estaba solucionado el problema. Y bueno, este otro también se podía encontrar. ¿Alguna duda? No por el momento, todo se entiende muy bien por dónde fue la relación algebraica de cada una de las cosas. Ok. ¿Alguien más? ¿Está todo claro? Ok. En este caso, hagamos el quiz. Tengo que acomodar la hora nada más. Deme un minuto. Todavía nadie se meta para acomodar las horas, que creo que no las cambié. Pero vayan entrando a mediación para hacer el quiz. Es el quiz 7, grupo 1. Y lo voy a poner para las 3:51. Hoy es 29. Teníamos tiempo de no hacer quizzes. A las 3. Ok.
5 minutos. Ya pueden ingresar, creo. Denle refrescar a los que ya estaban. Denle refrescar a la página y es el quiz 7, grupo 01. Disponible. ¿Pudieron ingresar? Sí. Pero listo. Entonces, Del otro ejercicio no faltaba una pregunta, profe. ¿O solo la era la parte, velocidad? era la parte B. ¿Se acuerda que lo discutí al inicio? Que Ok. la granada toma un tiempo delta T en llegar a su punto más alto. ¿Cuál es la distancia con respecto al soldado que tiene el centro de masa de los 3 fragmentos en el punto más alto de trayectoria y en el punto más bajo o en el suelo? Entonces, en el punto más alto, cuando estamos acá, de ahí estamos a D, a una distancia D. Es el centro de masa. En el momento en que explota, su centro de masa va a continuar por la trayectoria de un proyectil común y corriente, y cuando llegamos a este punto va a estar a una distancia D. El centro de masa va a estar a una distancia D. Perdón, 2D. 2D. Porque es simétrico, porque le toma el doble del tiempo, entonces en ese doble del tiempo va a tomar el doble o va a recorrer el doble de la distancia, el centro de masa. Si lo piensan a nivel del movimiento que lleva, ¿verdad? Piensen que cada uno de los objetos, bueno, se devolvió y los otros dos siguieron para adelante a una mayor velocidad que lo que traía inicialmente, pero que todos caen bajo la misma aceleración, ¿verdad? Entonces, por lo menos lo que es en Y, sí es más intuitivo pensar de que todos los objetos van cayendo a la misma velocidad y a la misma razón, digamos, de aceleración, y por tanto, sí es lógico pensar que el centro de masa vaya a seguir la misma forma de la parábola, o por lo menos de la caída en la dirección Y. La dirección X sí es un poquito más abstracta, pero tiene que ver con las velocidades con las que salen y las masas que tienen. ¿Profe? Sí, Y eso siempre se cumple, o sea, inclusive aunque el objeto sea asimétrico. O sea, por ejemplo, que lancen ahí una barra que tenga más, o sea, sea más denso en uno de los extremos, pero igual ese movimiento de la parábola se da en ese lado más denso, bueno, o donde está el centro de masa, básicamente. ya vamos a ver, pensemos sí, que hay una parte que es más densa que otra. Ujú. Qué complejo me lo ponen. A ver, a nivel de centro de masa, sí, el centro de masa no va a cambiar su trayectoria. O sea, va a seguir siendo una parábola. Va a seguir siendo una parábola, el centro de masa. Ahora, ¿cómo se comportan los pedacitos? Sí va a ser completamente distinto. No, Es, pero que es la vara más, no explote o algo así. O sea, sí sé que los movimientos de la vara van a ser muy locos, o sea, incalculables, supongo. Bueno, supongo que se pueden calcular, pero va a ser muy vea, molesto, supongo yo. esto era algo que yo hacía cuando tenía un poquito más de espacio. Voy a ver si lo puedo hacer. Ah, no, estás en Pero, la cámara, por si acaso. estoy sin cámara, además, sí. Pero bueno, piensen en un payaso o en una persona de artes circenses haciendo juggling, haciendo malabares. Y piensen en los bolos. Porque 3 bolitas es bastante fácil de seguir, ¿verdad? 3 bolitas usted sigue el centro de masa. Pero ustedes piensan en los bolos, que los bolos tienen una parte ensanchada abajo y su centro de masa está más hacia abajo. Lo que ocurre es que, y eso lo hace uno bueno, los que pueden hacer malabares con bolos, lo hacen sin conocer la teoría, obviamente, ¿verdad? Es una memoria física completamente. Y lo que pasa es que uno puede seguir la trayectoria que va a llevar el bolo, a pesar de que el bolo va girando, más que todo por esas diferencias que hay en la ubicación del centro de masa, el bolo va a ir girando, pero la trayectoria que lleva el centro de masa usted la puede seguir perfectamente y es una parábola. Usted va viendo los bolos y usted ve cómo el bolo
va dando vueltas. Si usted agarra un martillo y lo lanza siguiendo una trayectoria parabólica, usted lanza este martillo, el martillo, su centro de masa va a ir siguiendo la trayectoria parabólica, a pesar de que el martillo va a ir girando, haciendo cosas extrañas. Pero el centro de masa sí sigue esa misma trayectoria. No, eso sería algo. Y eso es muy, muy interesante. De hecho, es bastante interesante el simple hecho de pensar de que eso ocurra, ¿verdad? Pero ustedes lo pueden ver, digamos, piensen en este martillo. Cuando ustedes tiran un martillo y va girando, la cabeza del martillo casi no da vueltas, mientras que el palo sí. El palo va dando todo este giro grande. O piensen en esto cuando tiran hachas para hacer estos juegos de puntería con hachas. O los cuchillos, digamos, la sección que es más densa y más pesada, casi no se mueve y va siguiendo esta trayectoria que les estoy diciendo acá. La parte que es menos densa va girando y lleva una velocidad rotacional bastante grande. Pero este casi no gira. Y eso de nuevo, en algún momento lo hablamos con una cuestión de planetas también, creo. El centro de masa se va manteniendo siempre siguiendo bueno, aquí iría más como por acá, pero bueno, ahí lo dibujé mal. Pero el centro de masa va manteniendo siempre la misma trayectoria parabólica. Okay. Pero sí, bueno, toda esta parte del movimiento de varios objetos o de un objeto con una forma no uniforme es muy interesante y se puede volver muy complejo. De hecho, en mecánica van a ver que estos tipos de movimientos, cuando vean mecánica del sólido, estos tipos de movimientos van a depender ya no de vectores sencillos en X, Y, Z, sino que van a depender de tensores, porque la rotación que van a llevar va a depender de la inercia rotacional, que veremos en la próxima clase cómo vamos. Va a depender de la inercia rotacional, y lo normal es que uno vea la inercia rotacional. En física uno ve la inercia rotacional del objeto en la dirección Z, o en la dirección X, o en la dirección Y. Por ejemplo, este libro ustedes pueden hacerlo rotar así, lo pueden hacer rotar así, y lo pueden hacer rotar así. Pero cuando yo lo lanzo, él puede estar haciendo cosas sumamente extrañas. Todos esos movimientos extraños intermedios pueden depender de la inercia de las direcciones combinadas, y eso, la única manera de caracterizarlo es utilizando tensores. Y eso, tensores en realidad lo ven en métodos matemáticos, es donde aprenden a usar tensores, y en mecánica lo van a utilizar bastante toda esa parte de el álgebra tensorial. Bien. Pero ahí se estudia el movimiento del centro de masa igual, o son los movimientos generales del libro. Uno puede ya estudiar los movimientos, uno ya puede llegar a estudiar los movimientos del libro. Okay. Pero igual son sumamente complejos, ¿verdad? Al final de cuentas se pueden hacer ay, perdón, estoy pensando de que se me cerró mediación virtual y no copié el último problema. Voy a ver si logro entrar a mediación otra vez. Son sumamente complejos, y al final, usualmente solo por medio de simulaciones se pueden obtener las trayectorias específicas de cada una de las partes de la partícula. Porque por medios analíticos es demasiado extenso el problema. Profe, en ese ejemplo que usted puso del libro,
pensando en el centro de la masa que estamos viendo, seguiría siendo, caería, digamos, caería como recto, aunque todo el libro vaya girando, el centro de masa seguiría una misma línea. Si digamos, si yo lo tiro para arriba, haciendo esto, digamos, no sé si me están viendo, pero bueno, girando, pero lo tiro para arriba, el centro de masa va a subir y va a bajar, nada más. Mientras que todas las partículas pueden estar dando vueltas y haciendo loco alrededor. Ok. Para. Voy, perdón, estoy copiando el último problema este. Listo. Bien, este problema me gusta hacerlo porque es muy representativo. Si lo buscan en YouTube, ya lo he resuelto en el canal de YouTube, ya está resuelto de fijo. Pero me gusta hacerlo porque representa algo muy importante a la hora de resolver problemas. Y es que cuando ustedes les piden, y ya se los he dicho en la clase pasada, que les dicen indique el tipo de colisión a partir de cálculos de energía, entonces ustedes no pueden asumir que es algo elástico, porque ustedes asumen que es algo elástico y de buenas a primeras dicen que K inicial es igual a K final, ustedes ya están imponiendo que esto va a ser elástico. Y entonces hacen todos los cálculos con estas ecuaciones y después dicen, ¿y cuánto es la energía cinética? La energía cinética al inicio es igual a 1 medio de m1 más la velocidad 1 al cuadrado, por la velocidad 1 al cuadrado más 1 medio de la masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado. Y al final hacen el mismo procedimiento y dicen, mira, son iguales. Y sí, claro, son iguales porque ustedes ya lo impusieron aquí arriba. Ustedes no pueden imponer esto cuando hay que averiguar qué tipo de colisión es. Si no saben qué colisión es, no pueden asumir que se conserva la energía. ¿De acuerdo? Porque ya eso es imponer que es una colisión elástica. Entonces, bajo estas circunstancias, lo único que sabemos es que hay dos objetos que chocan, no conocemos absolutamente nada de su energía, solamente que chocan, el sistema está compuesto por ellos dos, no hay fuerzas externas, por lo tanto P inicial es igual a P final. Es lo único que yo sé. Y a nivel de dificultad, que le salga a uno este tipo de problemas es una alegría. ¿Por qué? Porque recuerden que este tipo de problemas está compuesto por tres posibles ecuaciones. P inicial en X igual a P final en X. O bueno, si quieren lo ven como una sola. Pero lo más fácil es verlo como tres diferentes. P inicial en Y es igual a P final en Y. Esto es un igual aquí. Y esto es una X. Y que P inicial en Z es igual a P final en Z. Entonces, lo más complejo es que le salga algo en tres dimensiones. Pero son solamente tres ecuaciones. Si además fuera elástico, K inicial es igual a K final. Entonces ya tendrían 3 más 1, 4 ecuaciones. Entonces pueden tener hasta 4 incógnitas. Entonces, lo mejor es tener una ecuación inelástica que una ecuación elástica. Las ecuaciones elásticas son más difíciles de resolver a nivel algebraico. Son un dolor de mente. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden siempre eso. Esto todavía no lo pueden imponer hasta que no lo sepamos. Muy bien. En este caso, vean que es en 2 dimensiones, por lo tanto me voy a borrar este en Z, no me interesa. Y como no hay fuerzas externas, como ya lo dije, entonces podemos asumir que se conserva el momento lineal. Y lo que tenemos que ver es, aquí en esta gráfica está toda la información de lo que está escrito en el problema. Estas U es lo que llaman ellos velocidades iniciales, tanto de U1 como U2.
y las V son las finales. Lo que ando buscando son las velocidades finales, creo. Vamos a revisar. Dice, encontrar la magnitud y dirección de la velocidad del primer cuerpo después del choque, solamente el primer cuerpo, o sea, tenemos que averiguar V1. Vean que conocemos entonces V2, aquí está. Conocemos los ángulos de salida de V2, tenemos los de llegada de U2 y el de U1, y tenemos que averiguar V1 y su dirección. Básicamente es eso. Entonces son dos incógnitas, tengo dos ecuaciones, se puede resolver el problema. De acuerdo. Entonces, ¿qué tenemos? Al inicio, vamos a empezar con P inicial en X igual a P final en X. Al inicio, entonces, tenemos U1 está en el eje X, por lo tanto, M1, U1, positivo hacia la derecha, menos M2, U2, por el coseno, vamos a ver si estoy en lo correcto. Aquí hay que tener mucho cuidado con los ángulos, ¿verdad? Vean que U2, aquí tenemos U1 que va en esta dirección y U2 que va en esta dirección. Hay que tener mucho cuidado. Entonces vean que U2 me dan este ángulo de 60 grados aquí, que ese ángulo de 60 grados equivale a, aquí es donde voy para dibujarlo bien, equivale a este ángulo de acá, 60 grados. ¿Sí lo ven? Entonces hay que tener mucho cuidado con el diagrama como está dibujado, ¿verdad? Entonces, como estamos buscando las velocidades en X, yo lo que ando buscando es esta componente de aquí, que equivale al seno de U2 por el seno de 60 grados. O el coseno de 30. Porque aquí va a estar 30. No, lo dije al revés. Coseno de 60 grados. Cos de 60. Seno, déjame ver. Sí, coseno de Profe, 60. no estamos haciendo los de en X. Sí, Ah, ok. sí, antes puse seno, pero me equivoqué, era el coseno de 60. Sí, lo que yo ando buscando, e insisto, ¿verdad? Fíjense mucho, tengan mucho cuidado en dónde están los ángulos estos que nos están indicando, ¿verdad? Porque nos estaban indicando de esta manera, 60 grados. Entonces estos 60 se traspasan acá, y ahora sí, yo puse aquí U1 y aquí estoy poniendo U2. Entonces vean que va negativo, porque va hacia la izquierda, y sería U2 por el coseno de 60 grados para obtener esta componente de acá, que sería U2X. Ahora, esto va a ser igual a lo que me queda al final. Al final, ¿qué tengo? Voy a tener V1X por M1 más V2, que lo conozco, entonces lo puedo poner V2, M2, perdón, V2 por el coseno de 37. Entonces vean que aquí yo ya puedo calcular V1X. Muchas veces en estos problemas automatizamos mucho los procedimientos. Por ejemplo, cuando estábamos trabajando Newton, lo más común es que agarráramos aquí V1X y lo hubiéramos puesto como V1 por el coseno de zeta.
De una vez uno lo hace así, automático. Y eso es complicarse aquí un poquito en este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque teníamos una incógnita y a la hora de hacer este cambio ahora tenemos dos incógnitas. Entonces eso nos va a obligar a después buscar la forma de encontrar ahí una tangente y después poder calcular cita. Más fácil, manténgalo como V1X, no importa, no pasa nada. Calculan V1X, calculan V1Y, calculan el valor de V con la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados y calculan el ángulo a partir de la tangente inversa. Entonces, en este caso, es más fácil mantener este V1X. Entonces, nos va a quedar que V1X va a ser igual a M1U1 menos M2U2 por el coseno de 60 entre, menos M2V2 por el cos de 37. Ahora sí, entre M1. Entonces aquí ya le podemos poner valores. Los conocemos todos. M1 son 10 kilogramos. U1 son 8 metros por segundo, creo. Sí. 10 por 8 menos M2 es 4 por 12 por el coseno de 60. 12 es la velocidad, 12 metros por segundo. Menos 4 por 6 por el coseno de 37 entre M1 que es 10. Y esto va a ser V1X. V1X es igual a... ¿Alguien lo puede hacer? Mientras yo busco en mis notas cuánto era el valor. Tenía que dar... Aquí está. Me queda 3,68 metros por segundo. Si alguien lo puede verificar en el chat. Sí. Gracias, Kevin. 3,68. Y ahora hacemos lo mismo, pero para Y. Vean que el problema se va a resolver bastante sencillo. Para cada ecuación tengo una incógnita, entonces es muy fácil de resolver. Al inicio, nada más tengo menos U2 menos U2 por el seno de 60 y esto me va a dar igual a, vamos a ver, revisar el dibujo otra vez, 37 me va a dar igual a V2 positivo por el seno de 37, esto es M1, perdón, y aquí también M1, menos, esto es M2, perdón, menos M1 por V1 en la dirección X. Esto porque inicialmente U1 va en la dirección X, entonces no hay, la masa 1 no tiene una velocidad inicial en Y. Aquí lo que estoy haciendo, cuidado, P inicial en Y es igual a P final en Y. Entonces de aquí saco V1Y, ¿sí? Lo que no me quedó claro es por qué la velocidad inicial 2 se multiplica por la masa 1. Porque estoy enredado. No, pues sí, pues soy muy despistado nada más. Menos M2. Gracias. Ok, entonces vean, aquí está este V1Y. A mí siempre me da risa. Varias veces tuve profesores que decían que ellos hacían errores al propio.
para ver si estaban poniendo atención. Ya ese cuento yo no me lo creo. En mi caso, de mi parte, nunca son al propio, simplemente es que soy demasiado despistado y me pierdo ahí, coloco, es eso de no poder hacer dos cosas al mismo tiempo, entonces hablar y escribir y ya me confundo. Tengo que estar muy, muy concentrado en lo que estoy haciendo. Entonces, V1Y va a ser igual a menos M2 U2 seno de 60 grados menos M2 V2 seno de 37 grados. Todo entre M1. Y de aquí me sale, ¿qué vamos? Voy a quitar. Menos 560. V1Y va a ser igual a menos 5,60 metros por segundo. Vean que, bueno, en realidad aquí me debió haber quedado un más. Porque vean que aquí había un menos. Yo ya lo había supuesto. Más que todo por cómo estaba el dibujo. Vean que en el dibujo ya nos indica que V1 va hacia abajo. Entonces yo puse aquí un menos. Ya este menos, yo ya le había metido el carácter vectorial. Por lo tanto, esto que estoy sacando acá es meramente la magnitud de V1Y. Aquí no estoy metiendo nada vectorial. Pero yo sí tengo que tener claro que yo ya aquí lo había puesto, por lo tanto, V1Y es igual a menos 5,60 en la dirección J. Lo normal, lo que yo siempre aconsejo es cuando ustedes tengan incógnitas, ustedes están averiguando algo, pónganlo positivo, no importa que el dibujo ya diga que es negativo, pónganlo positivo y les va a salir el menos automáticamente. Les va a salir el menos automáticamente porque les está diciendo básicamente se equivocó en la dirección que usted planteó. Aquí usted planteó que iba positivo, pero se equivocó. Le va a estar dando un valor negativo. No debería darme negativo porque es una magnitud, pero sé que me da negativo porque me equivoqué en la dirección que puse inicialmente. Entonces, si ustedes ponen las incógnitas como positivas, automáticamente el resultado le va a dar la dirección correcta. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya tenemos Vx y Vy, por lo tanto, podemos averiguar V. V1 va a ser igual a la raíz cuadrada de V1y al cuadrado más V1x al cuadrado. Y esto me va a dar un valor de 6,70 metros por segundo. Y zeta va a ser igual a la tangente inversa de Vy sobre Vx. Y esto va a ser igual a menos, o sea, poniendo el menos aquí, menos 5,60 entre el Vx, que eran 3,60, menos 56,7. Ahora bien, ustedes tienen que saber ubicarse. Estos 56,7 grados están en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, sí es correcto decir que son menos 56,7. Ahora bien, lo que nos queda nada más es comprobar si es elástica o no. Que era una duda que tenían existencial hace una semana, creo, sí. ¿Cómo es posible que se conserve el momentum, pero no se conserva la energía? De hecho, el caso de la granada, ¿verdad? Es otro caso en el cual hay conservación de momentum, pero no hay conservación de energía. Se pierde un montón de energía ahí
en la explosión, pero a nivel de momentum sí se conserva. Profe, Sí, eso de ver si está elástico o no, solo hay una forma de hacerlo que es sumando los ángulos, a ver si no entra. no, Bueno, no, haciendo no, 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 no. La forma más fácil, Isaac, es comparando energías. K inicial, K final. Al inicio, ¿qué teníamos? Al inicio teníamos un medio de la masa 1, perdón, no V, U1 al cuadrado, más un medio de la masa 2 por U2 al cuadrado. Y al final, un medio de la masa 1, V, ahora sí es V, V1 al cuadrado, más un medio de la masa 2, V2 al cuadrado. Aquí esto va a ser un medio por 5 por 10 al cuadrado, más un medio por 4 por 12 al cuadrado, creo que era. Y aquí tenemos un medio, perdón, la masa 1 es 10, no 5. La masa 1 es 10. Un medio por 10 por la velocidad final que tuvimos, 6,70 al cuadrado, más un medio por 4 por la velocidad final eran 6 por 6 al cuadrado. Y entonces hacemos esos cálculos ahí. Aquí me queda 5 por 100, la velocidad inicial de 1 era 10. 8, creo. Era 8. Ah, era 8. Sí, la masa era 10. Ahí está. Gracias. Entonces sería 5 por 64. Que me daría... Pregunta, me perdí. ¿Esa es la forma de resolución de una segunda parte o es otra forma de resolver el mismo problema? Esta es la parte B. Ah, ok. La parte B. Sí, de aquí me sale entonces 320 más 288. Pero más. Y esto es igual a 608 julios. Entonces al inicio teníamos 608 julios y al final tendríamos 72 aquí y 6,7 al cuadrado, ahí sí ya me... Eh, 44,9. 44,9 por 5. Y probable 45 por 5. Serían 220 algo. ¿Alguien está haciendo el cálculo? Que me ayude ahí. Yo ya voy. ¿Cuánto le daba, profe? Aquí tengo 72 de este lado y este me tiene que dar 200 y algo, 220, 200. La Sí, energía bueno, me dio 296 a mí. Ah, bueno, el total. Ajá. Sí, la total, la suma de las dos, sí, 296, ok. la energía cinética inicial es 608 joules o 6,08. Y 608. Entonces vean que hay unas pérdidas de energía enormes. Al inicio teníamos 608, al final tenemos 296. Por lo tanto,
hay pérdida de energía. Esto es un choque inelástico. Parcialmente inelástico o inelástico. Si hubieran dado... Pero sí, profe, entonces sí, ajá. ahora que mencionó eso, ¿es posible saber, o sea, con solo ver que es parcialmente inelástico o totalmente, o no se sabe? Sí. Totalmente inelástico es cuando se quedan pegadas. O sea, y eso, ¿qué haría la energía final? ¿Sería cero ahí, de golpe o algo así? No. En un choque totalmente inelástico, si es totalmente inelástico, lo que implica es que la velocidad de uno final va a ser igual a la velocidad de dos final. Se van a ir pegados. Entonces, la energía cinética va a ser igual a un medio de m1 más m2 por la velocidad final al cuadrado. Pero no es cero ni nada, simplemente es la pérdida máxima de energía que puede existir en la interacción. O sea, pero a comparación de la cinética inicial con la final, ¿qué tanto haría esa diferencia? O sea, Sí, no, cada caso es distinto. Cada caso va a ok. ser. Sí, vamos a ver quién levantó la mano primero. Andrés. Eh, se me olvidó. Sí, que digamos entonces, para que sea inelástico es, o sea, bueno, hablando de bolas, por ejemplo, para que el choque sea inelástico es o porque se deformaron o porque, bueno, sí, porque se deformaron nada más, ¿no? Porque se deformaron, porque se perdió energía en ruido. Puede ser que hubiera sido una explosión, por ejemplo. Entonces hay pérdidas Ok, sí, por sí, sí. ruido. Eh, pero, bueno, se deformaron, pero se deformaron totalmente, ¿verdad? Una deformación permanente. Sí, ok, si vuelve a su estado, entonces ya, Y no sé. si vuelve a su estado, lo que significaría es que los enlaces dentro de la red cristalina fueron Ujú. capaces de absorber la energía y volverla, como si fuera un resorte. Y podemos decir que, ¿cómo era que era energía conservatoria? Sí, exacto. Ahí habrían fuerzas que son conservativas en todas las, Bueno, exacto. en toda la interacción. Por ejemplo, como les decía, digamos, en un choque de dos bolas de billar, por lo general las bolas de billar, al ser tan duras, tan rígidas, son capaces de devolver toda la energía de los enlaces. Pero sí hay una pérdida, entre comillas, bueno, una pérdida muy pequeña, debido al ruido. Siempre hay pérdida de energía en la vida real, siempre hay pérdida de energía. Un caso en el que hay muy pocas pérdidas de energía son en el caso de partículas subatómicas, choques de partículas subatómicas, porque cuando estamos trabajando con partículas subatómicas, ellas nunca llegan a tocarse. Los campos eléctricos llegan a ser lo suficientemente grandes antes de que haya siquiera un toque. Entonces es un choque por fuerzas electromagnéticas. Entonces, en ese sentido, hay mucho menos pérdidas. No hay pérdidas por ruido, no hay una explosión per se, eh, y hay menos pérdidas de energía. Entonces, se consideran como... estoy siendo muy precavido porque no soy experto en el campo, ¿verdad? Entonces, se consideran como si fueran choques elásticos. Honestamente, no sé al punto de la precisión que se tiene en el CERN, por ejemplo, si existe algún tipo de pérdida de energía que yo no conozca. Por eso es que soy precavido, porque honestamente yo no soy experto en el campo, pero hasta donde yo entiendo, no hay pérdida de energía en esos casos. Profe, Ajá. una pregunta. Bueno, en un caso de que dos partículas choquen y se desplieguen entre sí,
cuando su ángulo, o sea, su diferencia de disparos da igual a 90, se puede decir o concluir ahí que es elástico. Y en el caso de que de distinto de 90, yo pues sí que no concluye nada. Y ahí me tengo que meter en la Sí, en exacto, energías. exacto, Ok. exacto. Sí, sí, o sea, el ángulo que puede haber entre las dos velocidades de salida, ¿verdad? Tiene que ser 90. Ujú. Y en el caso de que es distinta, no puedo decir que Sí, no es elástico, nada más tengo que meterme en energía exacto. cinética. Ajá. Sí, eso es lo ideal. Ahora, en un problema de examen, si le piden, determínelo, ¿verdad? Calcule, pónganse a calcular. O sea, usted puede prever que ya va a ser elástico si está a 90 grados, pero igual tiene que hacer los cálculos de velocidad, probablemente, tiene que hacer cálculos de alguna otra cosa, y, y al final usted ya puede concluir que en efecto era elástico. O sea, entonces, para efectos de examen, yo no puedo poner como es elástico por el ángulo o algo así. Tengo que explicarlo con energías. Mejor explíquelo con energía, sí. Ok. Mejor explíquelo con energías. Sí, 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 no cometa ese pequeño error porque puede ser, digamos, como yo lo dije, pero puede ser que el revisor si quiera que usted haya demostrado utilizando términos de energía, entonces mejor hágalo con energías. Quería hacer un ejercicio más, que es el ejercicio, voy a dejar de compartir un momento y compartirles el libro un segundo. El día de ayer, Christopher en consulta me hizo la pregunta de un problema de examen o de tarea, ya no me acuerdo, de tarea, ahora estoy Es dudando. la tarea 4, ¿se acuerda, profe? La Del tarea primer 4 era. semestre, 2020. Ajá. 2020, tarea 4. Ujú. Este. No me equivoco del problema 1. Exactamente. Muchas gracias, Christopher. Bien, este problema es un problema de centro de masa donde le hacen un hueco a una placa. Entonces le piden encontrar el momento de inercia para este disco perforado. Este tipo de problemas es muy sencillo de hacer. Inicialmente uno se asusta porque si ustedes tratan de calcular esto a partir de integrales, si lo logran, de verdad que los felicito porque honestamente yo no sé cómo hacerlo. Y pues probablemente sí se puede hacer, pero yo no sé hacerlo. Porque, digamos, si lo consideramos como coordenadas cartesianas, vean que en el eje X hay partes en las que sí y hay partes en las que no. En el eje Y igual hay partes en las que sí y hay partes en las que no hay que considerar el hueco. Entonces no hay límites muy claros en el eje X, perdón, en coordenadas cartesianas. Entonces, por coordenadas cartesianas básicamente es imposible de hacer. Por coordenadas polares es probable que sí se pueda, eh, pero tampoco tengo claro cómo es que hay que definir esos límites de integración. Entonces, ¿cómo se hacen estos problemas? Se aplica la misma forma del centro de masa. Se hace la sumatoria, porque puse fuerzas, se hace la sumatoria de la posición del centro de masa, por ejemplo, en la dirección X, va a estar dado por la sumatoria de los XI, MI, entre M total y X y Y centro de masa, va a ser igualmente YI, MI, entre M. Entonces, en el caso del eje Y, no hay mucho problema porque vean que es simétrico, ¿verdad? La media luna o esta luna extraña que se forma para arriba, para abajo es igual. Entonces, el Y centro de masa yo sé que va a ser 0 por simetría. Lo que está arriba es igual a lo que está abajo. Además, tenemos que es de masa uniforme, por lo tanto, es simétrico completamente. En el caso del eje Y, va a dar 0. En este caso,
¿qué es lo que tenemos que hacer? Consideremos dos cuerpos. Vamos a considerar dos cuerpos que uno va a estar compuesto por el objeto relleno completamente y otro va a estar compuesto por el hueco. Pero este hueco es simplemente una masa negativa. Entonces, lo que voy a decir es que el X centro de masa va a ser igual a 0, porque es la posición del objeto grande, el objeto relleno. 0 por la masa total de ese objeto, menos, vean que se encuentra en una posición R. Entonces sería menos M, menos M del circulito por la posición R en la cual se encuentra entre la masa total. Entonces uno lo que hace es que resta, cuando ven un hueco, asumen el objeto grande como un todo, como si estuviera relleno, y le restan la parte del hueco con su ubicación inicial del hueco. Entonces, si ven el resultado, a ver, perdón, aquí la solución. Aquí ellos, en esta solución, calculan las masas a partir de las densidades y de las áreas, ¿verdad? Entonces, la masa del objeto grande va a ser igual a la densidad por el área del objeto grande, con R cuadrado. Y la masa del objeto pequeño va a ser igual a la densidad con R medios, porque eso es lo que, el radio del objeto pequeño, todo al cuadrado. Y, bueno, y se me olvidó poner aquí el menos medio de R medios, perdón. Aquí este menos se me quedó, lo dejé botado. Que es la ubicación donde está el centro de masa del hueco. Entonces, esta parte que está acá es la masa del objeto grande por la ubicación del objeto grande. Esta es la masa del objeto pequeño por la ubicación del objeto pequeño. Y se le pone este menos porque es un hueco. Porque es un hueco. Entonces lo que estamos haciendo es básicamente restando área, restando masa. Y simplemente a partir de esto, bueno, aquí está otra vez los cálculos de masa. Estos son los cálculos de las masas. A partir de eso, entonces ya nos sale cuánto es la ubicación o dónde está la ubicación del centro de masa del objeto resultante, digámoslo así. Si se fijan en el libro hay un par de problemas. En el libro hay un par de problemas que hablan de esto. El 113 creo que es. ¿Qué lo hice? No, por ahí. Lo moví. Aquí. 131 era, perdón. 131 y 130. El 130 es ese mismo caso del círculo, nada más que con el hueco abajo. Y el 131 es una esfera con el hueco también abajo, pero considerando la esfera. Entonces, aquí tienen que considerar densidades de masa superficial y aquí tienen que considerar densidades de masa volumétrica. Pero simplemente es un cálculo de masa utilizando volúmenes y la densidad, eso es todo. Nada más, o sea, sí considero importante que resuelvan estos problemas, se los voy a dejar como recomendados, pero sí es importante que entiendan cómo hacer ese tipo de problemas. Y es un truco, digámoslo así, que es restar la masa a la ecuación esta del centro de masa. O sea, para poner este problema 1 de la tarea 4 como recomendado. Bueno, voy a poner el 130 y el 131. Ah, ok. ¿Y el libro de Tipler? Sí, el Tipler. Sí, ok. Del capítulo 8, 130, 131. Entonces Ok. háganlo para que se familiaricen con ese tipo de problemas. De hecho, aquí
aquí se los dice en la sugerencia, el orificio puede representarse por dos discos superpuestos, uno de masa m y el otro de masa menos m. Ok. Que eso es básicamente lo que se está diciendo, consideren la masa negativa. Profe, una pregunta, ¿cuáles serían los problemas del triple? Tengo que hacer la lista, no la he hecho. No, pero los que usted acaba de decir ahorita. 130 y 131. Gracias. Ajá. Bien, dejemos la clase hasta aquí. Les agradezco mucho. La próxima semana es capítulo 9, pero el capítulo 9 ya lo hemos visto, ¿verdad? Ya habíamos visto la parte cinemática, velocidad angular y aceleración angular, ya lo habíamos visto. Hay que ver energía cinética, cálculo del momento, o sea, el 9.1 ya lo vimos. Sería a partir del 9.2 en adelante. Ok. Entonces, para el quiz de la próxima semana, que igual va a ser viernes, sería todo lo que va del 9.2 en adelante. Tiene que ver con energía cinética de rotación, y ya vamos a ver toda la parte de cálculos de momento de inercia, lo que les estaba contando ahora, que es bastante entretenido también. Y se parece mucho a cálculos de centros de masa. La única diferencia es un R al cuadrado, en vez de un R, como se hace en centro de masa. Pero básicamente lo mismo.